Hola amigas y amigos de México Unido, es un gusto para nosotros hacer este esfuerzo de comunicación, sobre todo en un periodo de la historia del país tan importante, con grandes cambios y con un presidente que se está radicalizando porque quiere garantizar su continuidad. Por eso es importante que nosotros podamos de una manera muy ágil y muy fácil saber qué está pasando y estar con la información más puntual que podamos tener. Pues si les parece, comenzamos. Y siguen los escándalos de corrupción. Andy y Bobby López Beltrán lograron penetrar, sobornar y manchar el honor del ejército mexicano. Escuchen a Almir Calolán y a los primos de los hijos de López contando cómo sobornan a los altos mandos militares, entre ellos el general Gustavo Vallejo, encargado de hacer el AIFA y el Tren Maya. Una trama de corrupción en las obras del Tren Maya a través de sobornos millonarios a elementos del ejército habrían armado la Secretaría de la Defensa, la Sedena, y el Clan, la red de tráfico de influencias y negocios operada por Andy y Gonzalo Bobby López Beltrán, según publicó Latinus. En un nuevo episodio del reportaje sobre el Clan, Latinus presenta una serie de audios en los que se revelan cómo Almir Calolán, amigo de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, corrompió al agrupamiento Felipe Ángeles, la cúpula de los ingenieros militares que en este sexenio ha recibido miles de millones de pesos de presupuesto para la construcción de los aeropuertos de Santa Lucía y Tulum, así como el Tren Maya y más de 2,000 sucursales del Bienestar. Las negociaciones de Almícar fueron con el general Gustavo Ricardo Vallejo, cabeza de los ingenieros militares y hombres de confianza de Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, mientras vende miles de metros cúbicos de balastro para el Tren Maya. En los audios, ahora ustedes verán, Almícar también señala a Pedro y Osterlen Salazar Beltrán como uno de los encargados de cerrar los acuerdos, propone sobornos a los militares y entregarles el dinero. De acuerdo con la investigación, los sobornos a la cadena de mando del ejército buscan aumentar el precio del flete del balastro y cobrar más por la piedra que la que realmente entregan. El reportaje también asegura que tanto Almícar como los primos de los hijos del presidente tienen contacto con la cadena de mando que dirige Ricardo Vallejo, entre los que destaca el mayor Juan Edmundo Mayorga Castro, quien es el encargado de asignar todos los contratos para el balasto. El encargado del tramo 5 del Tren Maya sería el coronel José Luis Martínez Beltrán, ingeniero residente de obra y con quien acuerdan el precio de piedra, el flete y las ganancias que el militar se lleva. En tanto, en el tramo 6 figura el capitán Guadi Carreño Marcelino, administrador de contratos del mismo y que le presta maquinaria al Almir Calolán y los sobrinos de López Obrador para acelerar la descarga de balasto. Aquí el audio-video que presentó Latinos. Si puedes subirle, háblalo con el general y que el general me gire la orden y yo te lo pongo al precio que diga el general. Lánzate hoy de una vez a maiciar el tema con el cabrón de allá, con el verde. No, digo, él que sabe de empresarios que trataban precio con el general y le daban su remanente. Te digo, a eso nada más venía yo a Santa Lucía a ver lo del general Vallejo, un tema ahí. Tardé como 2 horas allá con el general Vallejo, pero esa cotización ya la tiene el general Vallejo, esa es la única. Yo de todos modos le voy a mandar mensaje a Ricardo el de arriba. El Consejo General del INE rechazó por unanimidad la petición del PAN, PRI y PRD para suspender la transmisión de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador por posibles infracciones a la ley electoral. Las consejerías se pronunciaron en contra de la suspensión de las mañaneras en los términos planteados por la oposición, ya que existen precedentes del Tribunal Electoral que establecen que debe estudiarse caso por caso. Xóchitl Gálvez había pedido la cancelación debido a la incontinencia del presidente a incidir en la contienda, pero al parecer López tiene manga ancha para seguir utilizando con manga ancha el aparato del Estado para pelear con todo el mundo, descalificar a quienes tacha de adversarios y hacer campaña en favor de su corcholata. Reflexionando, si estas mañaneras las hubiera transmitido Peña Nieto, Calderón o Fox, el eterno candidato López habría hecho el gran escándalo, incluso al grado de haber solicitado la anulación de las elecciones, pero hoy no pasa nada.
Desde hace varias semanas, vecinos de la alcaldía Benito Juárez denunciaron ante las autoridades de la Ciudad de México que a sus hogares estaba llegando agua contaminada con olor a algún tipo de combustible, lo cual estaba generando preocupación por posibles daños a su salud. Han pasado más de casi 3 semanas con la problemática y las autoridades han tenido una respuesta bastante lenta ante la situación de salud pública. Es por esto que los vecinos están preparando una demanda al gobierno de la Ciudad de México, además de las manifestaciones. Para que la demanda proceda, se han recolectado firmas de los afectados, por lo que se espera que participen alrededor de unos 1,000 ciudadanos. Estas firmas van acompañadas de diferentes datos por parte de cada uno de estos ciudadanos que firme para que sean realmente válidas que viven en la alcaldía. La exigencia es que BATRES haga su trabajo y atienda a los ciudadanos afectados, además de querer saber qué es lo que contiene esta agua y qué tan riesgoso ha sido estar en contacto con esta. Muy legítima la demanda. En este contexto, el delegado en funciones de Benito Juárez acusó la falta de atención por parte de Martí Batres desde el gobierno de la Ciudad de México. Batres, como acostumbra y en tono muy burlón, le dijo al alcalde que si no ayuda, que no estorbe, a lo que el alcalde reviró y le dijo: aquí el único que estorba eres tú. Otro gran tema de alta preocupación para los comentólogos y para la ciudadanía en general fue la propuesta por parte de Ignacio Mier, obviamente de Morena, para dar vía libre y autorización legal para poder echar mano, así libremente, de los ahorros de los trabajadores, las AFORES, en caso de tener 70 años y no haberlos reclamado. Sí, aunque usted no lo crea, a ese grado de peligrosidad estamos llegando. Poder tomar los ahorros de toda una vida de los trabajadores del sector público y privado, si es que por alguna razón no habían querido retirarlos. Hoy veremos de qué están hechos los y las legisladoras de oposición para impedir a toda costa que se consume esta infamia, pues eso pondría a México en un umbral muy peligroso para la incipiente democracia y el Estado de Derecho que hemos logrado construir a lo largo de muchas luchas ciudadanas. Y solo recordar aquel video en el que se apreciaba al dictador venezolano Hugo Chávez cuando se paseaba por las calles de Venezuela con su equipo de trabajo de manera caprichosa, señalaba casas, edificios y comercios con la orden: exprópielo. ¿Eso es lo que queremos para México y el patrimonio de nuestras familias? Human Rights Watch expresó el jueves pasado su preocupación por una iniciativa de reforma del oficialismo mexicano que limita la ley de amparo para que los jueces no puedan suspender de forma provisional obras o legislaciones cuestionadas por organizaciones civiles y empresas. Nos preocupan las propuestas de reforma a la ley de amparo. Se trata de una iniciativa que limita el derecho a la protección judicial y con ello expone a la ciudadanía a violaciones de derechos humanos. Así lo expresó la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, en una publicación en Twitter. La organización reaccionó a la reforma aprobada el pasado miércoles en comisiones del Senado, donde Morena propuso modificar los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo para que los jueces no detengan obras o normas de forma cautelar ante posibles violaciones de derechos humanos. Esto es gravísimo porque ahora se le está quitando fuerza a la ciudadanía, para lo cual está la ley, para protegernos a nosotros. Y parece ser que está protegiendo y le está dando mucho más poder al oficialismo y al presidente. Esto es gravísimo y se tiene que saber. Xóchitl Gálvez manifestó que es raro que Claudia Sheinbaum diga que vive en un departamento habiendo tenido puestos muy bien pagados. Así lo expresó en su perfil de X, donde también aseguró que con ella todos los mexicanos tendrán derecho a una vivienda digna. Tener un patrimonio debe ser un derecho de todos, no un privilegio de pocos, expresó Xóchitl. También dijo que está raro que Claudia, habiendo tenido puestos también pagados, diga que no tiene una casita propia. Aseguró que su exesposo Carlos Simas recibía, ¿se acuerda usted del video? Recibía carretadas de dinero en efectivo y que sus familiares, los de Claudia, tienen cuentas en el extranjero, en paraísos fiscales. Y aquí, de igual forma, debemos reconocer y señalar que Xóchitl se equivocó y cometió un grave error al mencionar que si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey. Sí, lo sabemos. Lo hizo en alusión al ataque de Claudia en su contra, cuando Claudia dijo que Xóchitl cuenta con una propiedad de millones de pesos y que ella, Claudia,
la corcholata, vive en un departamentito rentado. Sin embargo, ese comentario fue mucho más allá y tocó fibras muy sensibles para muchos miles de mexicanos que hemos trabajado de manera honrada durante toda nuestra vida y nunca hemos logrado acceder a una casa o departamento propios. Creemos que Xóchitl debe dejar a un lado de una buena vez el conflicto con la candidata de López, centrarse en ofrecer propuestas reales y convincentes y volver a conectar, enganchar con la gente, con esa simpatía que le caracteriza, pero que a últimas fechas ha visto mermada. Y ahora resulta que un condenado por corrupción es la gota que derrama el vaso entre México y Ecuador. México rompió el viernes las relaciones diplomáticas con Ecuador después de que la política de este país irrumpiera en la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encontraba en calidad de asilado político en la sede consular. El asalto fue una violación a varios tratados internacionales. ¿A qué consecuencias enfrenta el gobierno de Ecuador? ¿Cómo llegaron al rompimiento de relaciones? Esto es lo que sabemos sobre esta disputa. Aunque lo sucedido el viernes pareció repentino, lo cierto es que la relación entre Ecuador y México tenía varios meses de tensiones que culminaron en el rompimiento de relaciones. Glass, vicepresidente de Ecuador entre 2013 y 2017, se refugió en la Embajada de México en Ecuador el 17 de diciembre de 2023. Quito anticipó que le negará un salvoconducto para salir del país en caso de que el refugio le sea concedido por considerar que se trata de una investigación penal. De su lado, la defensa de Glass sostiene que el asilo le permitiría proteger su integridad física ante la inseguridad en las cárceles ecuatorianas, donde desde 2021 han muerto 460 personas. En los últimos años, México otorgó asilo o refugio a otros exfuncionarios del gobierno de Correa. En enero, el gobierno de Ecuador anunció que negaría un salvoconducto para el ex vicepresidente para que pudiera abandonar el país como asiliado. El 1 de marzo, el gobierno de Ecuador pidió a la embajada mexicana en Quito que autorizara que la policía ingresara a su sede para capturar al ex vicepresidente. Al día siguiente, el gobierno de México rechazó esta petición. Ecuador pidió el jueves 4 de abril a la Embajada de México en Quito abandonar el país al declararla persona non grata tras las críticas del presidente López Obrador sobre las últimas elecciones ecuatorianas en las que fue asesinado un candidato. El miércoles 3 de abril, López Obrador aseguró que en las elecciones de Ecuador el magnicidio del centrista Fernando Villavicencio en agosto hizo que cayera la intención de voto de Luisa González, la candidata de izquierda que lideraba las encuestas. México otorgó el viernes 5 de abril asilo político al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. El gobierno ecuatoriano consideró el asilo a Glass como un acto ilícito, pues el exfuncionario es requerido por presunto peculado y las convenciones internacionales dictan que esa figura no aplica para delitos comunes, según un comunicado. Al anunciar la protección a Glass, la Cancillería mexicana aseguró que, según una convención de 1954, el Estado asilante es el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución política. En tanto, Ecuador está obligado a expedir el permiso de salida si así se lo solicita México. Horas más tarde, autoridades de Ecuador irrumpieron en la Embajada de México y detuvieron a Glass. El gobierno de México anunció unas horas más tarde el rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador y ordenó el regreso de todo su personal diplomático. Quito retiró a sus funcionarios de la embajada en Ciudad de México, pero mantiene abiertos sus dos consulados. Ecuador viola el derecho internacional y los países defienden a México. Entre más de una docena de países latinoamericanos, los gobiernos izquierdistas de Brasil, Colombia, Venezuela y Chile rechazaron enérgicamente la incursión policial, al igual que los derechistas de Perú y Argentina. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea también se han unido a esta condena. Nicaragua también decidió cortar relaciones con Quito este sábado. El operativo sobre la sede diplomática sin antecedentes cercanos en el mundo también fue rechazado por los gobiernos derechistas de Perú y Argentina. A pesar del rechazo internacional, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se ha fortalecido en la política interior.
Autoproclamado de centroizquierda, pero apoyado en el Parlamento por la derecha, Noboa ha presentado el operativo contra la delegación mexicana como parte de su lucha contra la impunidad. El pueblo hermano de México, quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la injusticia no se negocia y que jamás protegeremos a criminales. Así lo dijo Daniel Noboa en sus primeras declaraciones sobre el caso. Glass, condenado en 2017 a 8 años de prisión por participar en una trama de sobornos en la constructora brasileña Odebrecht y liberado en 2022 por un recurso legal, es símbolo de la corrupción en Ecuador. Así lo señaló Nichols. Pero también es importante que conozcamos otros antecedentes. Al parecer se ha fortalecido el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación en Quito. Es por eso que existe este trascendido en donde dicen que Quito está en una crisis terrible al interior por estos grupos armados y entonces al parecer este es otro trascendido entre los medios de allá que Noboa tuvo que sopesar el dejar libre a este expresidente que parece ser también que era el representante de estos cárteles en su país y por tanto el dejarlo libre iba a permitir que siguieran operando. Entonces él tuvo que balancear entre romper los tratados internacionales al impedir una embajada, que es un asunto muy grave, y por otro lado, el permitir que se siguieran fortaleciendo ante el posible estallamiento de un episodio armado en su país. Y López Obrador fue a querer asilar a una persona que está vinculada con los cárteles que se vinculan con él. Esto tiene mucho más profundidad de lo que parece, pues en México solamente escuchamos una narrativa victimizante por parte de López Obrador y del expresidente Glass. Es necesario estar muy bien informados para conocer todo el contexto, aunado a que López Obrador había hecho diferentes declaraciones muy provocadoras y muy agresivas incluso contra el ex candidato que fue asesinado. En Campeche la cosa está que arde. Al ser cuestionada por la situación que enfrenta en su estado, en el que más de 1,000 policías se encuentran protestando contra su gobierno, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, aseguró que la entidad se encuentra mejor sin policías y que incluso hay menos delitos. Mi estado está re que tranquilo. Creo que sin policía, más tranquilo, menos delitos, declaró la mandataria estatal. Además, la gobernadora apuntó de nueva cuenta a su disputa contra el líder priista Alejandro Alito Moreno, a quien acusó de ser la mano que mueve la cuna detrás de la manifestación de policías. Al respecto, declaró que no le preocupa la situación con los policías estatales porque esto les está permitiendo limpiar la corporación de policías corruptos y agregar nuevos uniformados, policías buenos, recién salidos de la Academia de Policías. Cabe recordar que el conflicto entre la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y los policías estatales de la entidad reventó el pasado 15 de marzo cuando se realizó un operativo fallido en el centro penitenciario de San Francisco de Cobén, ya que los uniformados denunciaron el abuso de los altos mandos y del gobierno, quienes los mandan a la guerra y sin fusil. Durante el operativo fallido, varios policías resultaron lesionados y algunas uniformadas fueron abusadas sexualmente por los reos del penal de San Francisco de Cobén, por lo que su reclamo en contra del gobierno recibió el apoyo de parte de la ciudadanía, con varias grandes marchas exigiendo la salida de la jefa de policía, protegida por Laida. Lejos de atender la petición ciudadana, esta cínica gobernadora llamó canallas y corruptos a los manifestantes al tiempo que anunció la destitución de los líderes de la corporación. Para defenderse de la persecución del gobierno de Laida Sansores, los policías anunciaron el trámite de un amparo. Sin embargo, el gobierno de Campeche, a través del consejero jurídico Juan Pedro Acudia Vázquez, negó la existencia del amparo, pues lo que hay es una solicitud de la cual no hay garantía de respuesta de la autoridad federal, y mucho menos que ésta sea positiva. Solo aclararle a la gobernadora que, a partir del paro de actividades, la respuesta ante presuntos actos delictivos en la entidad se ha visto afectada, y a su vez el número de denuncias es menor, lo que hace creer falsamente que hay menos delitos, pero ante la falta de reportes es imposible registrar todos los delitos que se han cometido durante el mes que el Estado ha quedado sin policías.
Gravísimo esto que está pasando. Aprueban reforma para que el presidente pueda liberar a cualquier delincuente en casos relevantes de Estado. La reforma establece que cualquier persona puede ser liberada siempre y cuando aporten elementos para conocer la verdad de los hechos. En el Senado aprobaron esta reforma al artículo 9 de la ley de amnistía que otorga el presidente sin sujetarse a ningún procedimiento a liberar a cualquier persona que haya cometido el delito que sea y siempre y cuando se aporten elementos para conocer la verdad de los hechos en caso de que sean relevantes para el Estado mexicano. El dictamen avalado por 18 votos a favor de Morena y sus aliados, 9 en contra de la oposición, incluido el morenista Reyes Hurtado, y 2 abstenciones, establece que el titular del Ejecutivo, el presidente, otorgue este beneficio de manera directa a delincuentes sin que se medie la intervención del Poder Judicial de la Fiscalía General de la República. Esto es gravísimo. La oposición dijo que esta reforma permitirá que el presidente pueda liberar sin opción, sin opinión de ningún juez, a cualquier delincuente. Lo mismo un narcotraficante, un violador, un secuestrador, un homicida o quien se dedique al robo de hidrocarburos. El titular del Poder Ejecutivo Federal se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido de este ordenamiento, en casos específicos que reúnan ciertas condiciones. Que la amnistía se otorgue a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en caso que sean relevantes para el Estado mexicano, es absurdo. Asimismo, que en contra de la persona o personas a las que se conceda la amnistía se haya ejercido la acción penal, estén siendo procesados o se encuentren sentenciados por cualquier delito. Así fue como el senador Mario Zamora del PRI expuso: quisiéramos saber a quién quiere perdonar el presidente y ojalá a quien quiera perdonar no tenga la prisa de que tenga que ser ahora, antes de las elecciones, porque necesita de su ayuda para que gane su candidata. El panista Damián Cepeda, por su parte, consideró que esta es una norma que tiene un beneficiario, el presidente de la República. Se va a hacer todo un cambio para que el presidente sea más poderoso de lo que ya es hoy. El que sea, presidente actual, el siguiente, pero piénsenlo, yo diría que a lo mejor les ayuda a valorar si se van para atrás y lo que pudo haber hecho el anterior presidente con esta facultad de perdonar a quien sea, o hace 2, de perdonar a quien sea. Cabría, por ejemplo, les encanta hablar de García Luna, ¿no? Si hubiera sido en esa época y hubiera estado en lo hubiera podido perdonar. Fíjense qué grave pues el asunto. Esta facultad que están queriendo poner es, para quien está en su casa escuchando, el presidente todopoderoso va a poder, sin intervención de la Fiscalía, que tiene el ejercicio de la acción penal, que tiene la facultad de investigación, persecución de delitos, y sin la intervención de ningún juez, ni la Corte, nadie, sin ningún procedimiento, nomás porque él quiere perdonarle un delito a quien sea, de cualquier delito, incluido porque trae ahí que no le aplica la restricción del artículo 2, y el artículo 2 lo que dice es que no aplican en los del 19, y el artículo 19 constitucional está muy complejo, pero son los más graves delitos del país. Delincuencia organizada, es decir, narcotráfico, a ser claro, trata de personas, feminicidio, violación, secuestro, huachicol. Esta reforma que están haciendo ustedes le va a permitir que, si el presidente se le antoja en su último día, perdone a un narcotraficante. Imagínense ustedes, ahora resulta que López Obrador va a ser juez, fiscal, y así va a poder incluso perdonar a sus hijos y perdonar a quien a él le dé la gana, solamente con un toque, como si fuera Dios, como lo ha estado haciendo todos los días en sus mañaneras,
condenando como un juez y decidiendo quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Esto reduciría totalmente nuestra ley a un simple capricho presidencial. Vamos a estar informándoles sobre esto.